Bueno, y como lo prometido es deuda, aquí seguimos con el examen de selectividad de química del año 2020, de junio, de la selectividad en Cataluña, de la PEBAU. Nos quedan 3 problemas que hacer. En el vídeo anterior, que duró 1 hora, pues resolvimos 4 problemas y hemos dejado este pues para los 3 restantes. Este problema es un problema clásico de equilibrio químico que dice así: la ecuación ajustada de formación del monóxido de nitrógeno a partir de sus elementos es la siguiente. Nos la dan, ¿vale? La constante de equilibrio K sub C de la reacción ajustada para formar 2 moles de monóxido de nitrógeno, es decir, esta que tenemos aquí, veis el ajuste un 2, a una temperatura de 2000 Kelvin es 4 por 10 elevado a 4, o sea, 40.000, ¿vale? A. Indique la relación entre K sub P y K sub C. Calcule K sub P. B. Determine las presiones parciales de nitrógeno y oxígeno en el equilibrio, sabiendo que la presión del monóxido de nitrógeno en el equilibrio es de 0,2 atmósferas y que la presión del nitrógeno en el equilibrio es igual a la del oxígeno. ¿Vale? Y por último, si queremos favorecer la formación del monóxido, justifique qué variación de presión ayuda o hay que aplicar a la reacción. Perdonad por la traducción. Si queremos favorecer la formación de monóxido, justifique qué variación de presión conviene aplicar a la reacción, o se debe aplicar a la reacción, o cabe aplicar a la reacción. Bien, vamos a empezar con el A. El A, esta es la típica pregunta de o la sabes o no la sabes. Hay una expresión, una ecuación matemática que relaciona los valores de K sub P y de K sub C. Esta expresión es la siguiente. K sub P, la constante de presiones, K sub P es igual a K sub C multiplicada por R, que es la constante de los gases ideales, por T, que es la temperatura, y ese paréntesis está elevado a incremento de N. Bien, si yo conozco el valor de K sub C y conozco la temperatura y conozco el incremento de N, pues puedo sacar K sub P. Vamos a calcularla. Esto sería igual a K sub C, que es 4,0 por 10 elevado a 4, por, abro paréntesis, R, 0,082, por la temperatura que me han dicho que eran 2000 Kelvin, elevado a delta de N. ¿Este delta de N qué es? Delta de N es la diferencia entre los moles de gas de los productos y los moles de gas de los reactivos. En este caso, los moles de gas de los productos son 2 moles de monóxido de nitrógeno. Y los moles de gas de los reactivos son 1 más 1, 2. Es decir, aquí el incremento de N vale 0. Y este cálculo no voy a sacar ni la calculadora. Voy a chulear un poquito, no hace falta sacar la calculadora, me da exactamente igual lo que valga, 0,082 por 2000, porque valga lo que valga, elevado a 0 vale 1, y 1 por 4 por 10 a la 4 es 4,0 por 10 elevado a 4. Es decir, en este caso concreto, para esta reacción, la constante de presiones y la constante de concentraciones tienen el mismo valor. Son numéricamente idénticas. Pues ya hemos terminado el apartado A. Este ha sido menos duro que los de anteriores problemas. El apartado B dice: determine las presiones parciales del nitrógeno y del oxígeno en el equilibrio, sabiendo que la presión del monóxido de nitrógeno en el equilibrio es de 0,2 atmósferas y que la presión del nitrógeno en el equilibrio es igual que la del oxígeno. Pues mirad, voy a poner la expresión de K sub P. Vamos a escribirla, ¿vale? Para esta reacción. K sub P sería igual. Vamos a irla poniendo.
sería igual a presión de monóxido de nitrógeno elevada al cuadrado, dividida por la presión parcial del nitrógeno por la presión parcial del oxígeno. Esta sería la expresión. Me he pasado. Vamos a hacerlo a la perfección. Ahora, ¿no? Qué bien, ¿no? Ya manejamos los subíndices. Vale. Esta sería la expresión. Ahora fijaos. La presión del monóxido de carbono, de nitrógeno, perdón, me estoy viendo el carbono continuamente. La presión del monóxido de nitrógeno en el equilibrio vale 0,2 atmósferas. Por lo tanto, en esta ecuación tendríamos 0,2 elevado al cuadrado, ¿no? En el numerador. Presión del monóxido de nitrógeno, 0,2. Dividido por las presiones del oxígeno y del nitrógeno. La presión del oxígeno y del nitrógeno no la sabemos, pero sabemos que son iguales. Por lo tanto, si la presión del nitrógeno es X, la presión del oxígeno también será X. Y esto será igual al valor de la constante K sub P, que hemos visto que era 4,0 por 10 elevado a 4. Y fijaos que lo que tengo aquí, como X por X, resulta que es X al cuadrado. Aquí lo que tengo es una ecuación muy, muy simple de una sola incógnita, aunque sea de segundo grado, pero es una ecuación incompleta y lo único que hay que hacer es despejar X, ¿vale? Y bueno, pues lo vamos a hacer inmediatamente. X sería directamente la raíz cuadrada de 0,2 al cuadrado, 0,2 al cuadrado dividido por 4 por 10 a la menos 4. Perdón, por 10 a la 4. Así de simple. Cogemos la calculadora ahora sí y hacemos esta operación. Pues nada, sería 0,2. No está escribiendo. Vale, ahora debería escribir. 0,2 elevado al cuadrado dividido por 4 por 10 elevado a 4. Me da un número y si a ese número le hago la raíz cuadrada, me da como resultado 1 por 10 elevado a menos 3 atmósferas, porque no olvidemos que la X es una presión. Luego ya hemos determinado las presiones parciales del nitrógeno y del oxígeno en el equilibrio y vale 1 por 10 elevado a menos 3 atmósferas. Y por último, para terminar el problema, pues en este apartado B nos hacen una pregunta relacionada con el principio de Le Chatelier. Aplicamos el principio de Le Chatelier. Un aumento de presión favorecerá que la reacción se desplace. Vamos a razonarlo. Si yo aumento la presión, lo que hago es disminuir el volumen. Por tanto, el sistema reaccionará a favor de... reaccionará en contra. Si yo aumento la presión, el sistema intentará disminuir su volumen para compensar, intentará disminuir la presión. ¿Cómo? Disminuyendo su volumen. Es decir, que tendrá que desplazarse en el sentido en que haya menos moles de gas. Pero en esta reacción concreta, el número de moles de gas en ambos miembros
es el mismo. Por eso, un aumento o una disminución de la presión no debería afectar a la producción de monóxido de nitrógeno. Es decir, que la presión en este caso no tendría ninguna influencia en aumentar o disminuir la cantidad de monóxido de nitrógeno que se produzca. Y ya hemos terminado el problema. En comparación con los problemas antes del 1 al 4, este ha sido mucho más breve. Me imagino yo que alguien que haya tenido buen ojo pues habrá ido por este en primer lugar, ¿no? Parece que de momento es el más simple, ¿no? Bueno, vamos a ver el problema 6, que a mí me ha parecido maravilloso. Os lo digo de verdad, el enunciado es una obra de arte. En muchas series policíacas hemos visto que los detectives utilizan un líquido que produce luminiscencia, es decir, brilla en la oscuridad, cuando se aplica sobre lugares donde ha habido o donde hay restos de sangre. Ese líquido es una disolución de luminol y peróxido de hidrógeno en medio básico. La reacción luminiscente se produce cuando el luminol es oxidado por el oxígeno que se forma al descomponerse el agua oxigenada, y me dan la reacción de descomposición del agua oxigenada. Un requisito imprescindible es la presencia de un catalizador para la reacción anterior. En la detección de la sangre, el catalizador es el hierro de la hemoglobina que está presente en los glóbulos rojos. A. Para la reacción de descomposición del agua oxigenada, dibuja el diagrama energético de la reacción catalizada y de la no catalizada. Compare la variación de entalpía de la reacción catalizada y de la no catalizada. Y teniendo en cuenta el modelo del estado de transición, que es la energía de activación, compara las energías de activación de la reacción catalizada y de la no catalizada y cómo se modifica la velocidad de reacción si aumenta la temperatura. Esto es una cuestión teórica de cinética. Me ha parecido, insisto, y lo digo con toda la seriedad del mundo, un problema maravilloso. La persona que lo ha elegido tiene mi aplauso porque es un problema de química aplicada, no numérico y muy bonito. Eso es cierto, los glóbulos rojos de nuestra sangre pues tienen hierro en estado de oxidación, hierro 2, en la hemoglobina. Si hay restos de sangre, como los catalizadores actúan, aunque estén en pequeñas cantidades, el agua oxigenada produce oxígeno y el oxígeno oxida el luminol y el luminol empieza a brillar, ¿vale? Y se puede ver con unas gafas y con luz ultravioleta, la fluorescencia del luminol. Si no hay hierro, al no haber catalizador, la reacción es mucho más lenta y entonces no se va a producir luminiscencia. Como el catalizador actúa incluso en muy pequeñas cantidades, basta con una gotita de sangre para que la reacción ocurra. Por eso el luminol es tan sensible. Por cierto, cuando uno se echa agua oxigenada en una herida, habrá notado que se forma como una espuma, ¿verdad? Se forma como una espuma de color blanco. Eso es debido a que cuando el agua oxigenada que echamos en la herida entra en contacto con la sangre, el hierro 2 de la sangre hace que el agua oxigenada produzca oxígeno. Y ese oxígeno activo es el que se encarga de matar las bacterias que pueden producirnos una infección. En eso se basa el poder desinfectante del agua oxigenada, en que produce oxígeno activo en contacto con la sangre. O mejor dicho, con el hierro de la sangre. Mirad, este problema me vais a permitir que utilice unos apuntes que yo le he dado a mis alumnos de segundo de bachillerato este año en química, que he ido confeccionando conforme avanzaba el curso. Voy a intentar localizarlo, me hace falta el geografía, más que nada para que veáis las gráficas, ¿vale? Voy a intentar encontrarlo. Estaría en mi carpeta de recursos, en mi carpeta de física y química, los apuntes de segundo de química de bachillerato. Deben de ser estos. Sí, creo que sí. Bueno, más o menos. Cinética química. A ver si tenemos aquí. Aquí tenemos la gráfica que nos va a servir maravillosamente para explicar esto. Voy a copiar la gráfica, voy a copiar la imagen,
Por supuesto que esta gráfica la podéis encontrar en muchos lugares de la red. Esta es una gráfica de velocidad de reacción, tanto para una reacción endotérmica como para una reacción exotérmica. De hecho, yo creo que esta imagen también la obtuve en alguna página web, ¿vale? Mirad, como nos da igual en este caso que la reacción sea endotérmica o exotérmica, voy a coger, por ejemplo, el caso de la reacción exotérmica para que podáis ver la imagen más grande. Entonces, voy a recortar la imagen por aquí y nos vamos a quedar con el diagrama energético de la reacción exotérmica. Mirad, en una reacción, esto es lo que se llama un diagrama energético. En el eje vertical podéis ver una letra que es la H. Esa H es la entalpía, es el calor a presión constante. Los reactivos de una reacción tienen un nivel de energía y los productos tienen un nivel de energía. Cuando los reactivos pasan a productos, hay una diferencia entre la energía de los reactivos y la energía de los productos. Como yo sé que las cosas se ven mejor con números, voy a poner aquí unos números que me voy a inventar. ¿De acuerdo? Así que voy a insertar unos numeritos que voy a inventarme descaradamente. Aquí voy a poner un número redondo, por ejemplo 1000, y aquí voy a poner en el nivel de energía de los productos otro número redondo, por ejemplo 200. Es decir, el nivel de entalpía de los reactivos es de 1000, el nivel de energía de los productos es 200. Los reactivos tienen más energía que los productos. Cuando los reactivos pasan a productos, la diferencia entre la energía de uno y la de otro es la energía de la reacción, es el incremento de H. Fijaos, esto es importante. Voy a bajar un poquito. Aquí. Fijaos, el incremento de H es igual a H de los productos menos el H de los reactivos. En este diagrama que nos acabamos de inventar, la energía de los productos sería 200 menos la energía de los reactivos, que sería 1000, la diferencia sería menos 800. Por ese motivo, la entalpía de las reacciones exotérmicas es negativa. Si la reacción hubiera sido endotérmica, los reactivos hubieran estado a un nivel inferior, los productos hubieran estado a un nivel superior, y por ese motivo la diferencia hubiera sido positiva. Por eso el calor de reacción para una reacción endotérmica es un número positivo. Bien, en una reacción no catalizada, los reactivos pasan a los productos, pero no pueden pasar directamente. Para que los reactivos pasen a productos, tienen primero que adquirir una energía especial, se activan y una vez que están activados, reaccionan y se convierten en productos. La diferencia entre la energía normal de los reactivos y la energía a la que tienen que llegar para poder reaccionar es lo que se llama la energía de activación, que como podéis ver es la que va desde este pico máximo hasta la energía de los reactivos. Esa es la energía de activación. La energía de activación tiene que ver con la velocidad de reacción. Cuanto más alto sea este pico, cuanto más alta sea la energía de activación, más lenta es la reacción. Es decir, una reacción será rápida si su energía de activación es pequeñita y será lenta si la energía de activación es muy alta. La energía de activación un poco es como la chispa que comienza la reacción. El papel se quema desprendiendo energía en presencia del oxígeno del aire, pero hay que darle una chispa, hay que activarlo, hay que encenderlo con una cerilla, porque si no lo encendemos, le damos esa llama inicial, la reacción no ocurre, no se pasa por el complejo activado. Ahora bien, ¿qué es entonces la energía de activación? Por ir contestando preguntas del problema. La energía de activación es la diferencia
entre la energía del complejo activado y la energía de los reactivos. Eso es la energía de activación. ¿Qué es la diferencia o qué es la reacción o qué es la variación de entalpía? La variación de entalpía es la diferencia entre la energía de los productos y la energía de los reactivos. ¿Cómo es el diagrama energético de la reacción no catalizada? Así. ¿Cómo sería el diagrama de energía de una reacción catalizada? Pues mirad, cuando hay un catalizador, voy a intentar dibujarlo, y si soy muy torpe, pues cuando hay un catalizador, vamos a poner la línea de color, yo qué sé, color rojo. Cuando hay un catalizador, lo que hace el catalizador es que la energía de activación la va a disminuir. La energía de activación, en lugar de ser tan grande, con el catalizador, la energía de activación disminuye. Al ser menor la energía de activación, la reacción va más rápido, y eso es lo que hace la energía de activación. ¿Cuál es el diagrama energético de la reacción catalizada? Este, el que tiene la línea roja. ¿Cuál es el diagrama energético de la reacción no catalizada? El de la verde. ¿Varía la entalpía? No, porque fijaros que la entalpía me da igual que sea por la línea verde que por la línea roja. La variación de entalpía es la diferencia entre productos y reactivos y siempre es esta, siempre es la misma, es decir, la entalpía de la reacción no cambia. ¿Cómo se modifica la velocidad de la reacción cuando aumenta la temperatura? Pues mirad, hay una ecuación que se llama la ecuación de Arrhenius que nos dice, volvemos a los apuntes estos de química. Bueno, aquí tenéis el complejo activado, la energía de activación. Vamos a ver, porque aquí, esta es la ecuación de Arrhenius. La ecuación de Arrhenius me dice que la energía de activación, K, la constante de velocidad, depende de la energía de activación, que está en el exponente. Si la energía de activación disminuye, como este número es negativo, K aumenta y por tanto aumenta la velocidad de la reacción. Por tanto, respuesta a esta pregunta del problema. ¿Cómo se modifica la velocidad de reacción si aumenta la temperatura? Un aumento de la temperatura disminuye el factor, el exponente en la ecuación de Arrhenius y al disminuir el exponente aumenta el valor de la constante de velocidad. Y al aumentar la constante de velocidad aumenta la velocidad de reacción. Aquí tenéis la temperatura. Si la temperatura se multiplica, aumenta, el exponente se hace más pequeño en valor absoluto y como es negativo, K aumenta. Y eso hace que aumente la velocidad de reacción. Por eso las reacciones en caliente suelen ser más rápidas que en frío. Y el frío, por norma general, hace que la velocidad de las reacciones disminuya. Estamos hartos de verlo. ¿Qué hacéis con la carne cuando la compráis en el supermercado, cuando llegáis a casa? La metéis en un frigorífico normalmente, si no la vais a consumir de inmediato. ¿Por qué? Porque la carne se descompone por una serie de reacciones químicas. Es un cadáver. Pero si yo disminuyo la temperatura, disminuye la velocidad de las reacciones químicas de descomposición y la carne dura más tiempo. Por eso el frío conserva los alimentos. Y por eso, aunque esto es un ejemplo, me vais a disculpar, es un poco macabro, los cadáveres, cuando hay que conservarlos en una morgue, deben de estar sometidos a frío para evitar los procesos de descomposición. Bueno, aquí no he escrito mucho, pero tened en cuenta que se trataba de un problema de teoría aplicada. Y nos vamos al último problema. Llevamos en este momento 24 minutos. A ver si lo hacemos esto en menos de una hora. En el año 2019, el Premio Nobel de Química recompensó el desarrollo de las baterías de ion litio. Estas baterías se utilizan actualmente en dispositivos como teléfonos móviles, ordenadores portátiles y vehículos eléctricos. Hoy hay diversos modelos de baterías de ion litio. En uno de esos modelos, el electrodo de litio es oxidado
y el electrodo de azufre es reducido a iones sulfuro mediante un proceso complejo. La fuerza electromotriz estándar, medida en una de estas baterías, es de 2,23 voltios. Escriba las semirreacciones ajustadas que tienen lugar en cada electrodo y la reacción global. Indique la polaridad y el nombre de los electrodos y calcule el potencial estándar de reducción para la semirreacción del azufre en esa batería. ¿Cuántos gramos de litio se necesitan para construir una batería que funcionará durante 10 horas con una intensidad de 0,5 amperios? Pues nada, vamos a ello, ¿vale? Vamos a empezar por el apartado A. En una batería tienen lugar procesos de oxidación y reducción. En esta batería de litio me dice que en uno de los electrodos hay litio y que el litio se oxida, ¿vale? Es decir, que tenemos metal litio, el litio pierde un electrón y se transforma en iones de litio. Y esa es la reacción de oxidación. Puesto que esta es la reacción de oxidación, el litio es el agente reductor. El litio se considera el agente reductor de la batería. El electrodo es el ánodo. Me vais a permitir una pequeña regla mnemotécnica, que sé que es una tontería, pero que yo me imagino que vuestros profesores, más de un profesor de química, os lo habrá comentado. Para no confundir ánodo con cátodo, recordad que en cualquier batería, me da igual que sea galvánica o electrolítica, el ánodo es siempre el electrodo donde ocurre la oxidación. Muy fácil de recordar porque la palabra oxidación y la palabra ánodo empiezan con vocal. Y por lo tanto, oxidación vocal, ánodo vocal. El cátodo empieza por consonante, es donde ocurre la reducción, que también empieza por consonante. Consonante, consonante. Cátodo, reducción. Es una manera infalible de no confundir ánodo y cátodo, ¿vale? Que ya sabéis que la polaridad sí cambia, que en las baterías galvánicas, como las baterías de litio, la polaridad es una, y en las baterías electrolíticas, justamente es la polaridad contraria. Pues bien, en el otro electrodo, la reacción que tiene lugar es la reducción del azufre a ion sulfuro. Me están diciendo que se está utilizando las moléculas de azufre 8. Esta es una molécula que se llama también la molécula corona, por la forma que tiene. Y en esas moléculas el azufre 8 se convierte en iones de sulfuro. Bueno, vamos a ajustar la reacción. Como aquí hay, en el apartado de reactivos, hay 8 átomos de azufre y a la derecha los productos hay 1, ponemos aquí un 8. Aquí vamos a tener 16 cargas negativas, entonces para compensar aquí ponemos más 16 electrones. Y ya tenemos la segunda reacción ajustada. Esta reacción sería la reacción de reducción. El azufre 8 es el agente oxidante, el electrodo es el cátodo. Reducción, cátodo. Bueno, ya tenemos nuestras reacciones, ya tenemos las dos semirreacciones ajustadas. El voltaje del electrodo de litio me lo dan en los datos. Ojo, fijaos, me dan el voltaje, el potencial de reducción. Esta reacción es una oxidación, por lo tanto, en esta reacción, ese voltaje habría que cambiar el signo, sería más 3,05 voltios. Ojo, ¿por qué le pongo signo más? Porque en el dato me están dando el voltaje de litio más a litio y aquí es de litio a litio más, está al revés. El voltaje del azufre, de momento, para mí es desconocido, X.
La reacción global de la batería sería azufre 8 más 16 átomos de litio producirían 16 iones de litio más 8 iones sulfuro. Esta sería la reacción completa. Yo creo que estaría correctamente ajustada, salvo que haya cometido algún error. 8 azufres, 16 litios. Estas 16 cargas negativas más las 16 cargas positivas son 0 y esta sería la reacción global de la batería, ¿no? En cuanto a la polaridad de los electrodos, que no lo hemos puesto, si consideramos que la batería funciona de forma galvánica, es decir, que la batería funciona produciendo corriente eléctrica, la polaridad es la siguiente. En estas baterías, en las baterías galvánicas, el ánodo es el electrodo negativo es el ánodo. Vamos a abreviar para que quede esto medio bonito. Es el ánodo, aquí sería el cátodo, que en una batería galvánica, insisto, galvánica, en las electrolíticas es al contrario, en la galvánica el cátodo es el electrodo positivo. Si estuviéramos hablando de una batería, de una célula electrolítica de Faraday, entonces sí, entonces ahí estarían las polaridades invertidas. Pero yo entiendo que esto es una batería que está produciendo fuerza electromotriz. Bueno, pues ya hemos indicado la polaridad y el nombre de los electrodos, hemos calculado, no hemos calculado el potencial estándar de reducción para la semirreacción del azufre. Me han dicho que la batería tiene una fuerza electromotriz de 2,23 voltios. Esa es la fuerza electromotriz, de la batería. Bueno, pues mirad, en esta batería 3,05 voltios del litio más X, que sería el potencial estándar del electrodo de azufre, sería igual a 2,23. Por tanto, X sería igual a 2,23 menos 3,05 y así el voltaje del electrodo de azufre tendría que ser, pues bueno, a calcularlo muy rápidamente, 2,23 menos 3,05 sería menos 0,82 voltios, el voltaje de reducción del azufre. ¿De acuerdo? ¿Qué más nos piden? ¿Cuántos gramos de litio? Bueno, calcula el potencial estándar de reducción para la semirreacción del azufre de esta batería. Y ahora en el apartado B es un problema típico de leyes de Faraday. Hay una ley que es la ley de Faraday que relaciona la intensidad y el tiempo con la cantidad de producto en un electrodo. Como nos están hablando de los gramos de litio, está claro que están hablando de esta reacción. El litio más un electrón se oxida, el litio menos un electrón se oxida y se convierte en iones de litio. La ecuación de Faraday se puede expresar de distintas maneras, pero en este caso la que nos interesa más o menos es la siguiente. La masa de litio que se va a producir en el electrodo es igual a una fracción que sería, en el numerador, la masa de litio que se produce es proporcional a la intensidad de la corriente que está pasando. Cuanta más corriente, más cantidad de litio. Es proporcional al tiempo. Cuanto más tiempo pase, más cantidad de litio. Claro, si yo conecto la batería 2 horas, pues voy a gastar más litio que si la conecto 1. Por la masa atómica del litio. Masa atómica del litio.
dividido por Z, donde Z es el número de electrones que se intercambian en la reacción, por el número de Faraday. El número de Faraday es una constante física que equivale a la carga eléctrica en coulombios de un mol de electrones. Si os fijáis con los datos que me da mi problema, tengo los datos necesarios para encontrar la cantidad de litio, porque tengo la masa atómica del litio, tengo el tiempo, tengo la intensidad de corriente y el valor del número de Faraday. O sea que directamente la masa de litio que se va a necesitar sería intensidad. Hemos dicho que nuestra batería requiere 0,5 amperios por el tiempo de funcionamiento, 10 horas. 10 horas son 36.000 segundos. Por la masa atómica del litio, que hemos visto que es 6,94. Dividido por el número de electrones que intervienen en la reacción, que evidentemente es 1, por el número de Faraday, 96.500. Y el resultado me da los gramos de litio que voy a necesitar. Pues bueno, directamente 0,5 por 36.000, que eso me sale 18.000, por 6,94, dividido por 96.500. Resultado, 1,29 gramos de litio. Y ya estaría el problema perfectamente resuelto. Pues nada, espero que haya cumplido correctamente la petición que se me hizo de resolver el examen de selectividad de 2020 de química de Cataluña. Espero que este vídeo os sea útil, no solamente para los alumnos que habéis hecho la selectividad en Cataluña, sino para cualquier alumno de química que se tenga que enfrentar más pronto o más tarde a una selectividad. Y también supongo que será útil para los alumnos que el año que viene estén en segundo de bachillerato y quieran ver problemas de química realizados en segundo. Pues un abrazo muy fuerte a todos y un saludo.